Hoy con nosotros en la Puerta Abierta está Edgar Huracán Ramírez Santiesteban, a quien le agradecemos por acompañarnos. Bienvenido a Puerta Abierta. Gracias a ustedes por invitarme. Señor Ramírez, la historia de América, sobre todo, está marcada por una explotación hacia la clase obrera. La lucha por los derechos inalienables nos ha llevado a marchas, a movilizaciones, pero en el caso puntual de Bolivia, ¿cómo es que esta clase obrera se junta, lucha por un bien común en el siglo pasado y en busca de mejores condiciones? Yo creo que la historia del movimiento sindical, al igual que la historia de Bolivia, debe ser escrita. Porque la historia oficial, así sea escrita por los de izquierda, yo creo que está torcida, porque nos hacen aparecer como a los pioneros de las luchas sociales a algunos grupos que se gestaron en las ciudades, a los obreros de la cruz, a los carpinteros, a los gráficos. Pero lo que resulta inexplicable es que los enclaves industriales, que estaban considerados como los más poderosos del planeta, no aparezcan con reivindicaciones en ninguna parte. Y cuando en realidad la documentación que existe sobre estos sectores nos señalan de que, por ejemplo, los salarios eran exiguos, eran más bajos que en cualquier parte de la ciudad. La jornada de trabajo, 12 horas era como decir día de fiesta, ¿no? Acá hay accidentes no de uno, de dos obreros, sino de decenas, como en 1905 en Huanchaca, en 1906 en San León, en la mina de Pulacayo. Hay la primera masacre en 1909, no debe ser porque estaban pidiendo que se los canonice a esos trabajadores. Entonces, en mi opinión, esa historia está escondida hasta este momento. Por esa razón, para mí, tenemos que preguntarnos algunas cosas esenciales. ¿El trabajador minero habrá ido solamente de la comunidad del campo, agarrado de su tío, de su pachamama? ¿No habrá ido con sus otras costumbres, con su forma de organizar la sociedad? ¿No habrá nacido de allá? Eso del buen vivir, ustedes han escuchado decir de que las mejores escuelas estaban en las minas, las mejores pulperías, el mejor servicio médico. Y la empresa no quería esos servicios, los trabajadores sí. ¿No les parece que estaban peleando por el vivir bien? Por esa razón, yo creo que en Bolivia hay que empezar a indagar esto, porque los liberales, tanto Montes como los republicanos, como Saavedra, aparecen en la historia como los dadores de las 8 horas de trabajo, del dominical pagado, etcétera, aunque ellos no dicen que, por ejemplo, el dominical pagado dice con excepción de los trabajadores de las minas. Es decir, ellos podían permitir la marcha del 1 de mayo a los artesanos. Ellos podían permitir 8 horas de trabajo para quien sea, pero no para las minas. ¿Y quiénes han logrado de que eso se elimine? Los trabajadores. La vida en nuestro país antes de ahora no fue una taza de leche, no fue una bendición. No nos dieron 8 horas de trabajo, derecho al domingo pagado, etcétera, porque se les ocurrió y eran buenos. Tuvieron que pasar muchas cosas en el país que están ocultos, como muchos fenómenos que habían estado ocultos en Bolivia y que ahora recién las estamos develando. Ahora bien, ¿qué pasa entonces con la Revolución del 52? ¿Qué marca en nuestro país? Y realmente, ¿cuál es el panorama que deja a los obreros? Acá hay dos caminos en el 52. El uno,
de los que querían hacer una revolución de verdad, y la otra, los que querían crear una burguesía nacional. Y entraron en conflicto desde el día siguiente de la insurrección. Si ustedes leen el artículo sexto de la Ley de Nacionalización de las Minas, van a encontrar de que existe una indemnización, pero es por aquella maquinaria que está en tránsito y que no alcanza a los $2,5 millones de dólares, pero que sin embargo se forma una comisión de negociación con la Patiño, y a la Patiño el año 1964, solo a la Patiño le pagan $24 millones de indemnización. Hay que preguntarse el por qué se implanta el plan triangular y qué parentesco tiene con la Alianza para el Progreso. Y la Alianza para el Progreso y el plan triangular en Bolivia, ¿qué parentesco tiene con lo que se debate en Montevideo y la expulsión de Cuba de la OEA? Y por eso el 52 para mí no dio a los trabajadores nada. Los trabajadores arrancaron por la fuerza. Y por esa razón ellos se han esforzado en tratar de revertir las conquistas de 1952 en todos los aspectos, en el problema agrario, en el minero, en la educación, en la seguridad social. Yo creo que empezó en mayo, en junio, en julio, en noviembre del 52, el trabajo del MNR para hacer retroceder la rueda de la historia, y llega a su culminación el año 1985 con la asunción de don Víctor Paz otra vez al gobierno. Está vivo el hijo de don Víctor Paz, Ramiro. Yo trabajo en el archivo de la Comibol. Ramiro fue a visitar el archivo. Yo le mostré el contrato de trabajo de su papá, de don Víctor Paz Estensoro, con la Patiño. Y se lo leí, principalmente aquella parte que decía que Víctor Paz, como abogado que estaba siendo contratado, no podía informar nada a nadie, sino al doctor Loaiza o a Simón I. Patiño. Y le mostré la planilla de pago. El sueldo más alto era de Loaiza y el segundo sueldo más alto de don Víctor Paz. Y él me dijo esto: ¿desde cuándo crees que mi papá es neoliberal? Yo le dije, desde el año 1985. Y él me dijo, no, está equivocado. Mi papá siempre fue liberal. Eso me dijo don Ramiro Paz. En su inicio en el ámbito sindical, usted ha representado a la clase minera, y en 1985 ocurre un hecho que se lo podría denominar ataque al trabajador, donde el cierre de las minas y la relocalización ha causado y ha marcado una etapa importante en este sector. ¿Qué podríamos resaltar, destacar de ese momento? Es parte de una estrategia de dominación del imperialismo universal. Y no solamente por la identidad de lo que va a ocurrir en Bolivia y que va a ser algo parecido en el África, en Europa, en Chile o en México. Segundo, hay muchas cosas que se han ido haciendo de paso en Bolivia. El 21060 es el instrumento encargado de desmontar todo lo que hasta ese momento había sido fruto de las luchas del pueblo boliviano.
Y no me estoy refiriendo solamente a la nacionalización de las MINS o a la reforma agraria, me estoy refiriendo a otras, al sistema educativo, al sistema de seguridad social que ahora ya no existe, me estoy refiriendo a la formación del profesional. Miren cómo han cambiado la mentalidad inclusive. Y por esa razón, yo creo que ese periodo neoliberal hay que enterrarlo por completo. Y el camino que estamos siguiendo es el camino que debemos continuar. Porque hemos tomado medidas para enterrar aquello, pero hay todavía restos, existen residuos. Y eso hasta cuando se construye una casa nueva, demoliendo la vieja, quedan pues los residuos, quedan los restos, los escombros. Y hay que hacer desaparecer eso también.